El 28 de noviembre de 2014, el mundo se detuvo para millones de personas cuando la noticia finalmente se confirmó. Roberto Gómez Bolaños, el hombre que había dado vida a personajes icónicos como El Chavo y El Chapulín Colorado, había fallecido. Aquel viernes, en su mansión en la Isla Dorada de Cancún, el corazón de este genio creativo dejó de latir. Pero aunque su cuerpo se apagó, sus creaciones seguían más vivas que nunca, inmortalizadas en la memoria de generaciones. Sus personajes habían trascendido fronteras, logrando lo impensable, unificar risas y lágrimas a lo largo de todo un continente. Los mejores somos bajos. Gracias por venir, maestro. Usted es mi ídolo. Sin embargo, detrás de esas sonrisas y esa alegría que transmitía a millones de espectadores, existía una vida marcada por desafíos, sacrificios y una determinación inquebrantable. Pero detengámonos un momento en esta parte de la historia para viajar un poco en el tiempo, porque para comprender el verdadero impacto de su legado, es necesario adentrarnos en los recovecos más íntimos de su vida. No todo fue gloria y aplausos. Detrás del hombre que hizo reír a tantos, se esconde una historia de lucha, dolor y superación. Como un joven, nacido en un hogar humilde, se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la historia de la televisión latinoamericana. ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para llegar a la cima? ¿Y cómo enfrentó los momentos más oscuros de su vida, cuando su salud y sus relaciones personales empezaron a desmoronarse? Estas son las preguntas que hoy nos guiarán en un viaje que no solo celebra sus logros, sino que también desvela las sombras que lo acompañaron hasta el final de sus días. Prepárate para conocer la vida de Roberto Gómez Bolaños, un hombre que, a pesar de sus frágiles 85 años, continuó batallando hasta su último aliento, aferrándose a sus sueños y dejando un legado que jamás será olvidado. Bienvenidos a la vida de El Chavo, Roberto Gómez Bolaños. Para entender quién fue realmente Roberto Gómez Bolaños, debemos retroceder en el tiempo hasta el 21 de febrero de 1929, cuando nació en la Ciudad de México. Desde el momento en que vino al mundo, su vida estuvo marcada por la lucha. Su madre, Elsa Bolaños Cacho Aguilar, había tomado accidentalmente un medicamento que puso en peligro su embarazo. Los médicos sugirieron interrumpirlo, pero ella se negó rotundamente. Con esa misma determinación, trajo al pequeño Roberto al mundo, aunque no sin complicaciones. La infancia de Roberto no fue fácil. A pesar del amor de su madre y de su padre, Francisco Gómez Linares, un talentoso ilustrador aficionado a la pintura, el teatro y la música, Roberto vivió momentos de profunda tristeza. Su padre falleció prematuramente cuando él tenía apenas 6 años, dejándolo con un vacío emocional que marcaría su vida. Desde entonces, el miedo se convirtió en un compañero constante. Era un niño asustado, incapaz de asomarse siquiera debajo de la cama por temor a lo desconocido. Pero como el mismo Roberto diría años después, el verdadero valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Y así fue como, con el paso del tiempo, Roberto aprendió a vivir con esos temores. A través de las palabras y las historias que inventaba para sí mismo, empezó a forjar la resiliencia que lo llevaría a ser uno de los creadores más prolíficos de la televisión latinoamericana. Durante su adolescencia, la vida le presentó nuevos desafíos. Aunque no era el niño más alto ni el más fuerte, pronto descubrió que tenía una habilidad innata para defenderse. Sus peleas en la escuela, que se daban con frecuencia, se convirtieron en una manera de imponerse ante aquellos que lo subestimaban. Esa agresividad latente lo llevó a practicar boxeo, donde destacó casi de inmediato. En su primer año de competición, alcanzó el subcampeonato, y al año siguiente se coronó campeón. Pero esas peleas no solo eran físicas, también eran emocionales. Muy bonito, chavo, muy bonito. Cada golpe en el ring era un enfrentamiento con sus propios demonios internos, con esa sensación de pérdida que lo había acompañado desde la muerte de su padre. Sin embargo,
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe. A pesar de su destreza en el deporte, Roberto sabía en el fondo que la violencia no era el camino. Su madre, quien odiaba la violencia, nunca aprobó su participación en las peleas, y finalmente fue esa desaprobación la que lo alejó del boxeo. Con el tiempo, Roberto dejó de lado los guantes para dedicarse a otra de sus grandes pasiones, el fútbol. ¡Ponte a calentar! Sus amigos decían que, de no haber sido por su baja estatura, podría haber llegado a ser un deportista de élite. El fútbol, al igual que el boxeo, le proporcionaba una vía de escape, una forma de canalizar sus frustraciones y sus inquietudes. Pero el destino tenía otros planes para él. Mientras que el deporte le permitía desahogarse, la escritura le ofrecía algo más, una manera de expresar sus pensamientos más profundos. Desde joven, Roberto comenzó a plasmar sus ideas en papel. Su creatividad desbordante y su habilidad para contar historias lo distinguieron entre sus amigos, quienes lo veían como un líder natural. Era él quien escribía las canciones para los festivales de verano y quien leía extractos de cuentos en las reuniones familiares. Poco a poco, Roberto empezó a darse cuenta de que su verdadera pasión no estaba en los deportes, sino en las letras. Sin embargo, la vida todavía le tenía preparada una última prueba antes de encaminarlo definitivamente hacia su destino. Al terminar la escuela secundaria, decidió seguir los pasos de su querido tío, un ingeniero respetado, y se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para estudiar ingeniería. Pero muy pronto, Roberto se dio cuenta de que ese no era su lugar. Aunque completó la carrera, nunca ejerció la profesión. La ingeniería le resultaba monótona, una rutina que no satisfacía su espíritu creativo. Comenzó a cuestionarse si realmente debía conformarse con una vida de cálculos y fórmulas, o si, por el contrario, debería seguir buscando aquello que realmente lo hacía feliz. La respuesta llegó en forma de un anuncio en el periódico. Una agencia de publicidad buscaba aprendices para trabajar en radio y televisión. Roberto decidió apostar por su verdadera pasión. Se presentó en la agencia, donde una larga fila de aspirantes esperaba ser contratada como productores. Pero algo llamó su atención. Había una fila mucho más corta, destinada a quienes querían ser escritores. En ese momento, Roberto tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se unió a esa fila y, sin saberlo, comenzó a escribir el primer capítulo de su leyenda. La decisión de unirse a esa corta fila de escritores fue un punto de inflexión en la vida de Roberto Gómez Bolaños. A partir de ese momento, comenzó a trabajar como aprendiz en una agencia de publicidad, donde rápidamente demostró su talento innato para la escritura. Con una pasión que parecía no tener límites, Roberto se dedicó a crear anuncios publicitarios, pero no eran simples comerciales. Cada uno de ellos llevaba su sello personal, un toque de humor y creatividad que los hacía destacar. No pasó mucho tiempo antes de que su talento captara la atención de quienes estaban en la cima de la industria del entretenimiento. Pronto, fue llamado a escribir guiones para programas de radio, y ahí fue donde su carrera comenzó a despegar. La radio era el medio perfecto para que Roberto explorara su capacidad de crear personajes y situaciones cómicas que resonaban con el público. Sus guiones eran frescos, llenos de ingenio y, sobre todo, lograban conectar con la audiencia de una manera única. Uno de sus primeros grandes éxitos llegó cuando comenzó a escribir para el dúo cómico Viruta y Capulina, dos de los comediantes más populares de México en ese momento. Roberto no solo les proporcionó material cómico de primera clase, sino que también comenzó a trabajar directamente en el set, observando de cerca cómo sus palabras cobraban vida en las interpretaciones de los actores. Fue en este entorno donde Roberto descubrió otra de sus grandes pasiones: la actuación. Un día, durante una grabación, uno de los actores principales se ausentó inesperadamente. El equipo, sin saber qué hacer, le pidió a Roberto que ocupara el lugar del actor ausente. Con su característico entusiasmo y sin pensarlo dos veces, aceptó el desafío. Su actuación fue un éxito rotundo, y a partir de ese momento,
quedó claro que Roberto no solo tenía talento para escribir, sino también para actuar. Su carisma natural y su habilidad para improvisar lo convirtieron en una figura destacada dentro del equipo de producción. A medida que Roberto se iba consolidando en el mundo del entretenimiento, su reputación como guionista crecía. En 1958, tuvo la oportunidad de escribir la adaptación de la película Los Legionarios, un proyecto que lo llevaría a colaborar con el reconocido director Agustín Delgado. Fue en ese momento cuando Delgado, impresionado por la habilidad de Roberto para tejer historias cómicas con una profundidad inusual, lo comparó con William Shakespeare. Sin embargo, en lugar de sentirse halagado, Roberto decidió darle un giro humorístico al apodo, adoptando el seudónimo Chespirito, un diminutivo que reflejaba tanto su admiración por el dramaturgo inglés como su enfoque único hacia la comedia. Con el seudónimo de Chespirito, Roberto se convirtió en un nombre que resonaba en toda la industria del entretenimiento en México. Sin embargo, su creciente fama también comenzó a generar tensiones. El éxito de sus guiones y su habilidad como actor hicieron que algunos de sus colegas, incluidos los mismos Viruta y Capulina, empezaran a verlo con recelo. La popularidad de Roberto crecía, y esto no siempre era bien recibido por quienes temían ser opacados. Pero Roberto no se dejó intimidar. En lugar de conformarse con su éxito, decidió dar un paso más y aventurarse en la creación de sus propios personajes. Fue en este período de su vida cuando nacieron algunos de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, como el Dr. Chapatín. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Está lloviendo, los taxis pasan ocupados y perdió el Atlante. ¿Qué tienen de buenos? Y eventualmente, el Chapulín Colorado. ¡El Chapulín Colorado! ¡Por fin! Estos personajes no solo consolidaron la fama de Roberto, sino que también marcaron el inicio de una nueva era en la televisión mexicana. En 1968, después de más de una década escribiendo para otros, Roberto tomó una decisión trascendental. No contaba con su astucia. Dejaría de escribir para otros y se centraría en sus propios proyectos. Este fue un momento clave en su carrera, un punto de no retorno que lo llevaría a crear uno de los programas más emblemáticos de la historia de la televisión, El Chavo del Ocho. Con la decisión de centrarse en sus propios proyectos, Roberto Gómez Bolaños, ahora conocido como Chespirito, comenzó a forjar el legado que lo llevaría a convertirse en una leyenda de la televisión. Era el año 1968 y México atravesaba una época de cambios, tanto sociales como culturales. En este contexto, Chespirito presentó su primera serie cómica titulada El Ciudadano Gómez. Sin embargo, esta producción no tuvo el éxito esperado y pasó desapercibida para el gran público. Pero Chespirito, lejos de desanimarse, sabía que el fracaso era solo un peldaño más en el camino hacia el éxito. Al año siguiente, en 1969, le ofrecieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna, donde inicialmente tenía unos minutos para presentar sus sketches cómicos. Estos breves segmentos rápidamente ganaron popularidad, y en 1970, el espacio se convirtió en un programa completo titulado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este show introdujo a varios personajes que se convertirían en parte esencial del universo de Chespirito, entre ellos el Dr. Chapatín, interpretado por el mismo Roberto, y otros personajes icónicos como Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. La química entre los actores y la originalidad de los guiones hicieron que el programa fuera un éxito rotundo. Cada personaje tenía un carisma particular que resonaba con la audiencia, pero Chespirito no se detuvo ahí. Como un creativo incansable, siguió desarrollando nuevas ideas y personajes. Fue en este periodo de gran lucidez creativa que nació uno de los personajes más queridos de toda América Latina, el Chapulín Colorado. Más ágil que una tortuga. El Chapulín Colorado fue una creación magistral que parodiaba a los superhéroes tradicionales, pero con un giro único. Era un héroe torpe, asustadizo y con evidentes limitaciones físicas, pero con un gran corazón. Sus herramientas, como el chipote chillón y las antenitas de vinil, así como sus frases célebres como "no contaban con mi astucia" y "lo sospeché desde un principio". No contaban con mi astucia. ¡Ese es lo máximo, Chapulín Colorado!
se convirtieron en parte del léxico popular en toda América Latina. A través del Chapulín, Chespirito no solo hacía reír, sino que también ofrecía lecciones de humildad, valentía y justicia, todo envuelto en una capa de humor inocente. El éxito de El Chapulín Colorado fue arrollador, pero Chespirito aún tenía más para ofrecer. Lo quiero como si fuera yo mismo. En 1971, decidió presentar un nuevo personaje que cambiaría para siempre la televisión mexicana: El Chavo del Ocho. Este programa, inicialmente concebido como un segmento dentro de los supergenios de la Mesa Cuadrada, rápidamente se convirtió en un fenómeno por derecho propio. La historia de un niño pobre que vivía en un barril en una vecindad resonó profundamente con las audiencias, no solo en México, sino en toda América Latina. El Chavo del Ocho era un reflejo de la realidad de muchos niños que crecían en condiciones de pobreza, pero lo hacía de una manera que combinaba la inocencia con la comedia. Los personajes que rodeaban al Chavo, como Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda y el profesor Girafales, representaban a la perfección una microcosmos de la sociedad, donde cada uno tenía sus propias luchas y peculiaridades. El impacto de El Chavo del Ocho fue inmediato. Cada episodio atraía a millones de espectadores, y pronto se convirtió en un programa de culto en varios países de habla hispana. Parte del éxito se debía al hecho de que Chespirito permitía que sus actores aportaran ideas a los guiones, lo que creaba una dinámica de trabajo colaborativa y, sobre todo, divertida. Los actores no solo interpretaban sus papeles, sino que también eran parte activa en la creación de los episodios, lo que resultaba en un producto final genuino y lleno de vida. Sin embargo, el éxito también trajo consigo desafíos. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a surgir dentro del elenco. La carga de trabajo, la fama y las giras internacionales empezaron a pasar factura. Rubén Aguirre, conocido como el profesor Girafales, decidió abandonar el programa, lo que marcó el inicio de una serie de deserciones. Pero quizás la pérdida más significativa fue la de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, uno de los personajes más queridos. Su salida del programa generó una gran controversia y dio inicio a una rivalidad que se extendió fuera de la pantalla. A pesar de estas dificultades, Chespirito continuó adelante. El programa se mantuvo en el aire durante años, adaptándose a los cambios y superando las adversidades. Cada episodio de El Chavo del Ocho seguía siendo un éxito de audiencia, y las repeticiones se convertían en un fenómeno televisivo que traspasaba generaciones. En paralelo, El Chapulín Colorado seguía deleitando a los televidentes con sus aventuras cómicas. El personaje se había convertido en un símbolo de la cultura popular, y sus enseñanzas, envueltas en un humor sencillo pero efectivo, seguían tocando el corazón de las personas. La dualidad entre el Chavo y el Chapulín mostraba la versatilidad de Chespirito como creador, capaz de generar contenidos que, aunque diferentes en estilo y temática, compartían la misma esencia de humanidad y cercanía. El auge de Chespirito marcó un antes y un después en la televisión mexicana y latinoamericana. Con personajes que trascendieron las pantallas, Roberto Gómez Bolaños no solo entretuvo a millones, sino que también dejó un legado imborrable en la cultura popular. Pero como ocurre con todas las historias, el éxito vino acompañado de nuevos retos, tanto en su carrera como en su vida personal. A medida que Roberto Gómez Bolaños disfrutaba del éxito inigualable de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, su vida personal comenzaba a enfrentar desafíos que poco a poco se fueron acumulando. La fama y la carga de trabajo incesante pasaron factura no solo a él, sino también a su entorno más cercano. Uno de los momentos más difíciles en la vida de Roberto ocurrió en 1968, cuando su madre, Elsa Bolaños Cacho, falleció debido a un cáncer de páncreas. La muerte de su madre fue un golpe devastador para él. Elsa había sido su roca, la persona que lo apoyó incondicionalmente a lo largo de su vida, y perderla dejó un vacío que nunca logró llenar por completo. Durante este periodo, Roberto se sumergió aún más en su trabajo, quizás como una forma de escapar del dolor, pero la tristeza se reflejaba en su mirada, y quienes lo conocían bien notaron un cambio en su carácter.
Paralelamente, su matrimonio con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos, comenzó a deteriorarse. Las constantes giras y el creciente éxito de sus programas hicieron que Roberto pasara cada vez menos tiempo en casa. Las tensiones se hicieron evidentes y las diferencias irreconciliables comenzaron a surgir. Aunque Graciela sabía que Roberto le era infiel, decidió mantenerse en silencio por el bien de su familia. Sin embargo, esta situación solo empeoró con el tiempo. La relación extramarital más notoria fue con Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Lo que comenzó como una relación profesional terminó convirtiéndose en un romance que, cuando salió a la luz, provocó un gran escándalo. Florinda fue duramente criticada por la prensa y por el público, quienes la tacharon de robamaridos. Pero a pesar de la tormenta mediática, Roberto y Florinda decidieron seguir adelante con su relación, lo que eventualmente llevó a la separación definitiva de Roberto y Graciela. El ambiente en el set de El Chavo del Ocho también comenzó a enrarecerse. La salida de Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, fue el inicio de una serie de deserciones que afectarían profundamente la dinámica del programa. Villagrán decidió seguir su propio camino, llevando el personaje de Kiko a otros países, lo que generó una rivalidad entre él y Chespirito, que se prolongó durante años. Aunque ambos intentaron resolver sus diferencias en varias ocasiones, nunca lograron recuperar la relación cercana que habían tenido en el pasado. Pero acabando eso hizo también alguna otra declaración rara, entonces... Y ya no nos hemos vuelto a ver. No hay relación, ni para bien ni para mal. Simplemente hay relación, no te voy a hablar de una mala relación porque no existe ni de una buena. Pero la pérdida más significativa para Roberto fue la de Ramón Valdés, el querido Don Ramón, quien decidió abandonar el programa en 1979 debido a desacuerdos contractuales y a su deseo de emprender otros proyectos. La salida de Valdés dejó un vacío irreparable en El Chavo del Ocho, ya que su personaje era uno de los más entrañables y representaba la figura paterna que el Chavo nunca tuvo. La química entre Chespirito y Valdés era innegable, y su ausencia se sintió tanto en el programa como en la vida personal de Roberto. A medida que los años pasaban, las dificultades no cesaban. En 1988, Ramón Valdés falleció a causa de un cáncer de estómago, una enfermedad que lo consumió lentamente. La muerte de su amigo y compañero de tantos años fue otro golpe devastador para Roberto, quien lo describió como el actor más completo con el que he trabajado. Ramón Valdés, que me daba una envidia infinita porque era chistosísimo, una facha, que lo que hiciera le quedaba muy bien. Si hacía un gesto de simpatía era adorable, si hacía uno de enojo temblaba uno. La vecindad que había sido escenario de tantas risas ahora se sentía vacía y desolada. Un reflejo del declive que tanto el programa como la vida de Roberto estaban experimentando. Con el tiempo, las audiencias de El Chavo del Ocho comenzaron a disminuir y la presión sobre Chespirito aumentó. La edad ya no le permitía realizar las mismas caídas y piruetas que antes, y el desgaste físico era cada vez más evidente. En 1992, cuando el programa estaba a punto de cumplir 25 años al aire, los directivos de Televisa tomaron la decisión de poner fin a la emisión de Chespirito, el programa que englobaba todas sus creaciones. Fue un golpe duro, pero Roberto sabía que era el momento de despedirse de sus personajes más queridos. Es que no me tienen paciencia. A pesar de todo, su legado estaba asegurado. Las repeticiones de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado seguían atrayendo a nuevas generaciones de espectadores, y sus personajes continuaban vivos en la memoria colectiva. Sin embargo, para Roberto, el ocaso de su carrera fue un recordatorio de que todo, incluso lo más querido, tiene un final. A medida que la carrera de Roberto Gómez Bolaños comenzaba a ralentizarse, sus últimos años estuvieron marcados por un deterioro gradual de su salud, pero también por un reconocimiento creciente de su legado en la cultura popular. Aunque ya no estaba al frente de la pantalla, su influencia seguía siendo palpable en todos los rincones de América Latina. Después de la cancelación de Chespirito en 1992, Roberto decidió alejarse de la televisión y enfocarse en otras áreas de su vida. Volvió a sus raíces como escritor, esta vez para el teatro. En 1994 creó la obra 11 y 12, una comedia que resultó ser un éxito rotundo,
con más de 28,000 funciones a lo largo de 20 años. Además del teatro, Roberto incursionó en el mundo de la música y escribió varios temas, mostrando una vez más su versatilidad artística. Sin embargo, a medida que envejecía, su salud se fue deteriorando rápidamente. En sus últimos años, Roberto fue diagnosticado con diversas enfermedades, incluidas diabetes, enfisema pulmonar y Parkinson. Estas condiciones lo debilitaban físicamente, pero su mente seguía tan activa como siempre. Según su esposa, Florinda Mesa, Roberto nunca dejó de escribir, incluso en sus momentos más difíciles. Su amor por la creación era tan fuerte que ni siquiera el dolor físico pudo detenerlo. En 2012, se celebró un gran homenaje en su honor en el Auditorio Nacional de México, titulado América celebra a Chespirito. El evento fue transmitido en más de 17 países de manera simultánea y contó con la participación de numerosos artistas que rindieron tributo a su carrera y legado. A pesar de su delicada salud, Roberto asistió al evento visiblemente emocionado y agradeció a todos aquellos que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Este homenaje fue un reconocimiento en vida de su impacto duradero en la cultura popular y una despedida simbólica de los escenarios. El 28 de noviembre de 2014, a la edad de 85 años, Roberto Gómez Bolaños falleció en su casa en Cancún, rodeado de sus seres queridos. La noticia de su muerte conmocionó a millones de personas en todo el mundo. Chavo. Adiós, Chavo. Florinda Mesa, a través de un emotivo mensaje en Twitter, confirmó la noticia y expresó el profundo amor que sentía por su esposo. Esta vez no es un rumor, un invento, una broma. Se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños. Te amo, mi vida. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero también la consolidación de su estatus como leyenda. El 30 de noviembre de 2014, se llevó a cabo un multitudinario homenaje en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde miles de fanáticos se reunieron para darle el último adiós. El cortejo fúnebre recorrió la ciudad, y en cada punto, los seguidores de Chespirito se despidieron entre lágrimas, gritos de agradecimiento y aplausos. Durante el recorrido, se escuchaban las frases célebres de sus personajes, recordando a todos que, aunque Roberto había partido, su obra seguiría viva por generaciones. Hoy en día, los programas de Chespirito, especialmente El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, siguen retransmitiéndose en numerosos países, y sus personajes continúan siendo una parte fundamental de la infancia de millones de personas. El legado de Roberto Gómez Bolaños trasciende el tiempo y las fronteras. Sus creaciones no solo revolucionaron la televisión, sino que también dejaron una marca indeleble en la cultura hispana. Roberto vivió muchas vidas a través de los personajes que creó, y en cada una de ellas dejó una enseñanza que sigue vigente, cambió el rostro del entretenimiento, y así concluye la historia de un hombre que, con su talento y humildad, transformó el mundo del entretenimiento. Pero, como diría el propio Chespirito, no contaban con mi astucia, porque aunque Roberto se haya ido, sus personajes, su humor y su legado seguirán vivos, abrazando los corazones de todos aquellos que crecieron con ellos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo, el Chapulín Colorado.